Darío Espinonegro, el rey vampiro, detuvo su carruaje y corrió hacia el bosque cubierto de nieve para encontrarla. La nieve descendía en gruesas capas cristalinas sobre el bosque de Aramore, cubriendo la antigua arboleda con un silencio sepulcral. Darío Espinonegro permanecía inmóvil dentro de su carruaje de obsidiana, con los ojos rojos entrecerrados ante la monotonía de otra procesión de medianoche. El crujido de las ruedas de hierro, el rítmico golpeteo de las pezuñas sobre la tierra helada, la respiración superficial de sus guardias cabalgando a su lado, todo se fundía en el tedioso zumbido de un deber mortal. Había gobernado la corte nocturna durante siglos, había aplicado tratados, sofocado rebeliones, caminado por ríos de sangre sin inmutarse. Esta noche no iba a ser diferente. Gracias por quedarse conmigo, mi querida familia, a esta maravillosa historia. Si ya están enganchados a la historia de hoy y listos para disfrutarla, hagan clic en suscribirse y déjenme saber en los comentarios desde dónde nos están viendo, porque mañana les traeré otra historia tan interesante como esta y no se la quieren perder. Ahora, empecemos. El mundo fuera de su ventana era un páramo incoloro de blanco y sombra, roto solo por las siluetas esqueléticas de los pinos que arañaban el cielo. Ninguna luz de luna atravesaba las pesadas nubes. Ningún viento agitaba las ramas, solo la inquietante quietud que precedía a algo antinatural. Dentro del carruaje, Darío vestía de negro de cuello a bota, un abrigo entallado ribeteado con hilo de plata, guantes de cuero que nunca habían conocido el calor y una corona tan pesada que se sentía como una maldición. Parecía cada centímetro el monstruo del que los mortales susurraban en sus advertencias antes de dormir. Frío, intocable, eterno, había llegado a la frontera mortal para finalizar un tratado de sangre, otra formalidad en un desfile interminable de obligaciones. Después de décadas de negociaciones en salas de juntas entre reinos, consejos y cortes, se había cansado de la política, pero el deber era el deber. Había descartado el sentimentalismo mucho tiempo atrás, enterrándolo bajo la escarcha, la niebla y el peso de un trono que nadie más podía cargar. Entonces ocurrió. Un destello rojo tropezó entre los árboles. Sus caballos relincharon, con los ojos ardiendo como fuego infernal mientras sus pezuñas patinaban sobre el hielo. El carruaje dio un violento tirón. Darío ya estaba fuera antes de que se detuviera por completo, su abrigo ondeando como una capa detrás de él mientras la nieve estallaba alrededor de sus botas. De pie en el centro del camino, temblando e increíblemente pequeña, había una niña. No podía tener más de 4 años. Rizos dorados se pegaban húmedos y enredados a sus mejillas sonrosadas. Su vestido rojo y delgado asomaba bajo un suéter de lana raído, demasiado delicado para el frío brutal. Sus manitas diminutas se extendieron hacia él, con los dedos temblorosos. Las lágrimas se congelaron en sus pestañas. Darío también se congeló. Sus guardias se materializaron detrás de él, con las manos en las empuñaduras, escaneando en busca de una emboscada. La voz de Rubén Halcón cortó el viento. «Mi señor, podría ser una trampa». Pero Darío apenas lo escuchó. Los labios de la niña temblaron. Su aliento salía en jadeos superficiales y asustados, y luego habló, con la voz quebrándose entre sollozos. «Señor, yo no encuentro a mi mamá». La palabra lo golpeó como una cuchilla que no había visto venir. No el miedo en su tono, no el frío que claramente se había instalado en sus frágiles huesos, sino esa palabra, mamá. Algo en ella rompió el hielo que había construido a su alrededor durante siglos. Se arrodilló, la nieve crujiendo bajo él, para que la niña pudiera ver su rostro. Su voz, fría como el invierno, pero inesperadamente suave, surgió.
¿Cuál es tu nombre, pequeña? Su barbilla se escondió en su cuello mientras parpadeaba con fuerza, conteniendo más lágrimas. Lilia, Lilia Marroquín. Darío se acercó lentamente con cuidado y tomó sus manos congeladas entre las suyas enguantadas. A pesar de que cada instinto gritaba que los mortales eran presas, que los niños eran frágiles, que los reyes no se arrodillaban, la sostuvo suavemente. «Ven», dijo en voz baja, levantando su pequeño cuerpo en sus brazos. No pesaba nada. «Primero vamos a calentarte». La llevó al carruaje, sus guardias intercambiando miradas inquietas. Silas Cuervo se adelantó con una capa forrada de piel, y Darío la envolvió alrededor de los hombros de Lilia. Ella tembló violentamente, mientras el calor comenzaba a filtrarse de nuevo en sus extremidades. Darío se sentó frente a ella, estudiando su rostro mientras el color volvía lentamente a sus mejillas. «¿Dónde está tu madre, Lilia?» Lilia se aferró a la capa con más fuerza, con la voz apenas un susurro. «Vivimos cerca de aquí, en el bosque. Mamá dijo que estaríamos a salvo, pero algo gruñó. Me dijo que corriera». Sus ojos se llenaron de lágrimas de nuevo. Ella no me siguió. Darío sintió que algo se agitaba en su antiguo pecho, algo dormido, peligroso, preocupación. Se inclinó hacia adelante. «¿Hace cuánto tiempo?» «No lo sé», gimoteó Lilia. Todavía había luz. Darío miró por la ventana. Ahora era bien entrada la noche. «Demasiado tiempo». Mauricio Espinosa apareció en la puerta del carruaje, con nieve espolvoreando su cabello oscuro. «Mi señor, deberíamos movernos». «El consejo del tratado ya no es mi prioridad», interrumpió Darío, su tono sin admitir discusión. Salió del carruaje, con Lilia envuelta en sus brazos, y se volvió hacia sus guardias. El arco de Rubén ya estaba en la mano. Silas había comenzado a trazar runas en la nieve. La expresión de Mauricio era sombría, pero leal. La voz de Darío cortó la nieve que caía como una cuchilla. «Entramos en el bosque, encuéntrenla». Los caballos resoplaron, como si sintieran algo monstruoso adelante, pero Darío no dudó. Ajustó a Lilia contra su pecho, con sus pequeñas manos agarrando su abrigo, y se adentró en la oscura línea de árboles. Detrás de él, sus guardias lo siguieron sin preguntar. El bosque de Aramore los tragó enteros. Detrás de ellos los caballos pateaban y resoplaban, con los ojos en blanco, blancos a pesar de su mirada infernal. Lo sintieron, algo más antiguo que el instinto, más oscuro que el hambre. Las criaturas se negaron a avanzar más, tirando de sus riendas como si el propio bosque tuviera dientes. Darío ajustó a Lilia en sus brazos, con su pequeño cuerpo envuelto firmemente en su capa. El pesado pelaje la empequeñecía, arrastrándose más allá de sus pies como una sombra con peso. Ella apoyó la cara en su hombro, su aliento cálido contra el frío cuero de su abrigo. Depredador y presa, monstruo y niña. Sin embargo, allí estaba él, llevándola más profundo en el peligro en lugar de alejarla de él. «Seguimos a pie», dijo en voz baja. Sus guardias se movieron sin dudar. Rubén Halcón tomó la delantera, con el arco ya tensado, una flecha encajada holgadamente en sus dedos. Sus ojos pálidos escaneaban la oscuridad entre los árboles, rastreando un movimiento que aún no estaba allí. Silas Cuervo se arrodilló en la nieve, sus dedos trazando runas brillantes en la tierra congelada, símbolos antiguos que pulsaban débilmente azules antes de hundirse en la tierra como raíces. Magia de rastreo, antigua y fiable. Mauricio Espinosa sacó su hoja y talló una marca en el tronco de un pino cercano. «Marcador de rastro», murmuró, «en caso de que necesitemos encontrar el camino de regreso». Si es que regresaban. La nieve se hizo más profunda con cada paso, subiendo más allá de sus tobillos, luego de sus espinillas.
caía más pesadamente aquí, como si el bosque quisiera enterrarlos. Darío se movía a través de ella sin esfuerzo, sus botas crujiendo rítmicamente, su fuerza sobrenatural haciendo irrelevante el terreno. Pero sus guardias se esforzaban, el aliento empañándose en ráfagas agudas, los ojos alerta. Lilia se agitó contra él, con la voz apenas un susurro. Estaba oscureciendo. Mamá estaba recolectando hierbas. Darío la miró. Cuéntame qué pasó, Lilia. Ella tragó saliva, sus dedos aferrándose al borde de su capa. Escuchamos algo como un gruñido, pero raro, no como un lobo, más profundo. Su voz tembló. Mamá me dijo que corriera, me empujó hacia el camino, dijo, no te detengas, no mires atrás, así que corrí. ¿Y tu madre? Ella se quedó. Las lágrimas llenaron los ojos de Lilia. Ella se quedó y yo la dejé. Darío sintió el peso de esas palabras, la culpa, el miedo. Lo había visto antes. Mortales obligados a elegir entre supervivencia y sacrificio. Nunca fue más fácil presenciarlo. Hiciste lo que ella te pidió, dijo suavemente. Eso requirió coraje. Lilia lo miró, sus ojos buscando en su rostro, como si tratara de decidir si un monstruo podía decir la verdad. Silas se levantó de sus cuclillas, las runas desvaneciéndose en la nieve. Rastro débil dirigiéndose al noreste, reciente de las últimas horas. Darío asintió y giró en esa dirección. A medida que se adentraban, un recuerdo surgió sin ser llamado, borroso, distante, como algo visto a través de un cristal esmerilado. Helena. El nombre despertó el reconocimiento, aunque no podía ubicar cuándo ni dónde. Los siglos se mezclaban cuando habías vivido tantos como él. Pero había algo en el nombre Marroquín. ¿Una sanadora quizás durante la guerra? Recordó a una mujer con manos firmes y ojos amables. Alguien que curó sus heridas cuando su propia especie lo habría dejado arder. Ella no hizo preguntas, no esperó pago, solo ayudó. ¿Podría ser la misma mujer? Darío frunció el ceño. Si lo era, entonces esto no era coincidencia. El bosque cambió a su alrededor. Lentamente al principio, luego inconfundiblemente, el viento murió. La nieve dejó de caer en el aire. Copos suspendidos como estrellas congeladas. Ningún pájaro cantaba desde las ramas, ningún animal se agitaba en la maleza. Solo silencio, denso, antinatural, equivocado. Rubén se detuvo, con la mano levantada. Algo no anda bien. De acuerdo, murmuró Mauricio, marcando otro árbol. Los ojos de Silas se entrecerraron, escaneando la oscuridad. Nos está observando. Darío también lo sintió. Una presencia, antigua y paciente, dando vueltas. Entonces Lilia jadeó. Miren. Darío siguió su mirada. Yacía medio enterrado en la nieve, brillando débilmente en la luz tenue, un colgante, con la cadena de plata enredada sobre sí misma, el amuleto boca abajo en la escarcha. Darío se arrodilló con cuidado, poniendo a Lilia de pie, pero manteniendo una mano en su hombro. Se agachó y levantó el colgante, quitando la nieve de su superficie. Se le cortó la respiración. El símbolo grabado en la plata era inconfundible. Una luna creciente entrelazada con una rosa espinosa. La marca de la Orden de Curación, un grupo de mujeres mortales que habían servido durante la Gran Guerra. Mujeres que habían salvado a vampiros y humanos por igual, negándose a elegir bandos. Él había visto este símbolo antes, en ella. Helena, susurró. Los ojos de Lilia se agrandaron. Esa es de mi mamá. Ella nunca se lo quita. Darío cerró el puño alrededor del colgante, las cadenas clavándose en su palma. Ella estuvo aquí, cerca, y si lo dejó caer, no fue de buena gana. El bosque gimió. Un pulso de energía oscura onduló a través de los árboles, sacudiendo la nieve de las ramas, agitando los pinos como huesos. El aire se volvió más frío, increíblemente más frío,
como si algo hubiera succionado el calor del mundo. El arco de Rubén se alzó de golpe. ¡Contacto! Las manos de Silas brillaron con luz rúnica. Mauricio se puso delante de Lilia, con la hoja reluciente. Darío se levantó lentamente, con el colgante aún aferrado en su mano, y escaneó la oscuridad. Sus ojos rojos brillaban débilmente. Buscó la fuente. Nada, solo sombras entre sombras. Entonces un grito, distante pero inconfundible, la voz de una mujer ronca de terror y dolor, repercutiendo por el bosque congelado. «¡No! ¡Aléjense, por favor!». Todo el cuerpo de Lilia se puso rígido. «¡Mamá!». El grito se interrumpió abruptamente, tragado por el silencio asfixiante. La mandíbula de Darío se tensó. Sus ojos brillaron más intensamente, el carmesí cortando la oscuridad como cuchillas. Le entregó el colgante a Silas. Luego levantó a Lilia de nuevo en sus brazos. «Agárrate a mí», ordenó, y luego corrió. No al paso cuidadoso de antes, no a los pasos medidos de un rey. Esta era la velocidad de un depredador desatado, difuminándose entre los árboles, la nieve estallando a su paso, sus guardias luchando por seguirle el ritmo. En algún lugar adelante, Helena Marroquín seguía viva. Pero no por mucho tiempo. El mundo se difuminó en rayas blancas y negras, mientras Darío atravesaba el bosque. Los árboles pasaban zumbando. La nieve rociaba en arcos violentos. Lilia se aferró a su cuello con fuerza desesperada, sus pequeños dedos enganchados a la tela de su abrigo, como si él fuera la única cosa sólida que quedaba en un mundo enloquecido. Detrás de ellos, sus guardias se abrieron paso entre la maleza, luchando por igualar su velocidad inhumana. La respiración de Rubén era dura y aguda. Las botas de Mauricio golpeaban contra el suelo congelado. Silas murmuraba hechizos de rastreo en voz baja, intentando mantener el rastro claro. Entonces las sombras se movieron. No naturalmente, no como la oscuridad cambiando con la luz de la luna. Estas sombras se retorcían, desprendiéndose de los troncos de los árboles y surgiendo de la nieve como humo con forma. Formaron siluetas vagamente humanas, altas, equivocadas, con demasiadas extremidades que acechaban paralelamente a su camino. «¡Contacto a la izquierda!», gritó Rubén soltando una flecha. Pasó a través de la sombra y golpeó un árbol con un golpe hueco. La forma se disolvió, reformándose a 3 metros de distancia. «¡Ilusiones!», gruñó Silas, lanzando una ráfaga rúnica que dispersó a 3 fantasmas más. Se derritieron como tinta en agua, solo para reaparecer más adelante. Darío no disminuyó la velocidad. Ahora podía sentirlo, la presencia circulándolos, jugando con ellos, probando su miedo. Las sombras no eran la amenaza, eran una distracción. Cerró los ojos por un instante, dejando que sus sentidos vampíricos tomaran el control. El mundo se agudizó. Los sentidos se separaron en hilos distintos: savia de pino, tierra congelada, el sudor de sus guardias, el miedo de Lilia y, debajo de todo, sangre débil pero inconfundible, sangre humana fresca. Sus ojos se abrieron de golpe, brillando más intensamente. «Por aquí». Giró bruscamente a la izquierda, siguiendo el rastro a través de una densa espesura. Las ramas rasgaron su abrigo. La nieve dio paso a un suelo más duro, y entonces los vio. Marcas de garras grabadas profundamente en un enorme roble, la corteza arrancada en violentos zarpazos, 4 surcos paralelos, cada uno tan ancho como su mano. Mauricio se detuvo tambaleándose a su lado, respirando con dificultad. «Dioses». Rubén apareció al otro lado, con el arco tensado, escaneando el dosel. «¿Qué significa eso?». Darío no respondió. Avanzó siguiendo las señales. Más marcas de garras, tela desgarrada, lana oscura, enganchada en espinas, un trozo de la capa de Helena, destrozado y ensangrentado. La nieve estaba revuelta aquí,
arrastrada en patrones caóticos como si algo hubiera sido jalado, luchando entre los montones de nieve. Ella se defendió, observó Silas en silencio. «Todavía está viva», dijo Darío con la voz tensa. «La sangre no fue arrastrada, estaba esparcida, estaba herida, pero moviéndose o siendo movida». Lilia gimoteó contra su hombro. «¿Qué es? ¿Qué la atrapó?» La mandíbula de Darío se apretó. Había esperado estar equivocado. Había esperado que la presencia que sentía fuera otra cosa, algún monstruo menor, alguna bestia territorial. Pero las marcas de garras, la magia antigua saturando el aire, la forma en que las sombras se movían. «Es un espectro nocturno», dijo en voz baja. Sus guardias se quedaron inmóviles. «Imposible», exhaló Mauricio. «Fueron destruidos durante la purga». «No todos ellos». La voz de Darío era fría con un borde de antigua ira. «Uno sobrevivió. Debía haberlo cazado hace siglos». Los ojos de Silas se agrandaron. «Conoce a esta criatura. Era un vampiro una vez. Caín Vanegas, brillante, ambicioso, hambriento de poder, más allá de lo que nuestra línea de sangre ofrecía». El agarre de Darío se apretó sobre Lilia. Buscó magia prohibida, magia de muerte, tejido de sombras, corrupción de almas. Lo transformó en algo ni vivo ni muerto, una criatura de pura hambre. «¿Qué es lo que quiere?», preguntó Rubén. Darío miró las marcas de garras y luego la forma temblorosa de Lilia. «Líneas de sangre. Se alimenta de magia de linaje. Cuanto más fuerte es la conexión de sangre, más poder gana». La voz de Lilia fue apenas un susurro. «Me quiere a mí». Darío se congeló. «¿Qué?». Ella se apartó lo justo para mirarlo, lágrimas corriendo. «Lo escuché cuando mamá me dijo que corriera. Dijo mi nombre. Dijo que yo era especial». Su voz se quebró. «Me quiere a mí». Las piezas encajaron, el colgante de Helena, el símbolo de la orden de curación, el hechizo de advertencia en Lilia que había sentido antes, el espectro acechándolos por tierras mortales, lejos de sus terrenos de caza habituales. Esto no era aleatorio, esto era un objetivo. «Silas», ordenó Darío. «¿Qué magia de linaje lleva la niña?». Silas se acercó, sus manos brillando mientras trazaba símbolos en el aire alrededor de Lilia. Su expresión cambió de concentración a sorpresa. «Dioses, es un punto de convergencia, humana y algo más antiguo, hada, quizás, o celestial». Miró a Darío. «Su sangre podría amplificar el poder del espectro 10 veces». Mauricio maldijo entre dientes. La mente de Darío iba a 1000. Helena había ocultado la naturaleza de Lilia, la había protegido con un conjuro, la había mantenido alejada de territorios de vampiros y espectros. Pero de alguna manera Caín la había encontrado. Un gruñido bajo resonó entre los árboles, no de una dirección, sino de todas a la vez. La temperatura se desplomó. La escarcha se extendió por la corteza en patrones de telaraña. Las sombras dejaron de moverse, congeladas en su lugar, como estatuas. Incluso la nieve parecía colgar suspendida. Entonces, entre 2 pinos antiguos adelante, los ojos se abrieron. Ojos rojos, pero no los suyos. Estos ardían con malicia y hambre en un rostro que apenas era un rostro. Humo y hueso y algo que una vez fue carne. El espectro nocturno dio un paso adelante, su forma cambiando entre sólido y vapor, increíblemente alto, envuelto en oscuridad andrajosa. Sonrió, y en algún lugar a lo lejos, Helena gritó de nuevo. El espectro nocturno golpeó como una pesadilla hecha carne. En un momento estaba entre los pinos, con los ojos ardiendo con hambre malevolente. Al siguiente estaba sobre ellos, una mancha de hueso y sombra que se movía más rápido de lo que los ojos mortales podían rastrear. Darío apenas tuvo tiempo de girar antes de que las garras rasgaran su hombro, rompiendo cuero y carne. No se inmutó. En cambio, se giró
interponiéndose entre el espectro y Lilia, y desató toda la fuerza de su antiguo poder. Sus ojos brillaron carmesí, sus colmillos se extendieron. La oscuridad onduló de su cuerpo como humo viviente mientras atrapaba el siguiente golpe de la criatura con su mano desnuda. ¡Corran!, rugió a sus guardias. Ellos no corrieron, lucharon. La flecha de Rubén voló, envuelta en llamas plateadas, golpeando el hombro del espectro. La criatura chilló, un sonido como metal rasgándose, y su forma parpadeó entre sólido y vapor. La flecha pasó a través, pero no antes de dejar una herida ardiente que humeaba y silbaba. ¡Otra vez!, gritó Darío, pero el espectro ya se estaba moviendo. Se abalanzó sobre Rubén con las garras extendidas. Rubén rodó, apenas evitando el destripamiento, pero los talones de la criatura rozaron sus costillas. Jadeó, la sangre extendiéndose por su costado. Silas levantó un escudo protector, las runas brillando en un círculo a su alrededor. El espectro se estrelló contra él y el escudo se hizo añicos como cristal. Silas tropezó hacia atrás. Un contragolpe mágico lo lanzó a la nieve. ¡Cadenas!, ordenó Darío. Mauricio ya se estaba moviendo, sacando hierro encantado de su mochila. Lanzó un extremo hacia Rubén, quien lo atrapó en medio de un giro, y juntos rodearon a la criatura. Las cadenas brillaron con runas de atadura, magia antigua destinada a retener incluso a los monstruos más fuertes. El espectro aulló, forcejeando contra las ataduras. Donde las cadenas tocaron su forma humeante, la carne burbujeó y se quemó. Darío aprovechó el momento, le pasó a Lilia a Silas. «Sujétala», y se lanzó contra el espectro. Su puño conectó con lo que debería haber sido una cara, hueso crujiendo bajo la fuerza inmortal. Luego, otro golpe. Otro. Cada golpe aterrizó con fuerza devastadora, impulsando a la criatura hacia atrás, pero se estaba adaptando. La forma del espectro cambió, volviéndose menos sólida, más sombra. El siguiente puñetazo de Darío pasó por el aire vacío. Garras emergieron de la oscuridad, cortando su pecho. Sintió su propia sangre derramarse caliente contra el aire congelado. ¡Fuego!, gruñó. Rubén encendió una flecha empapada en aceite y la disparó. La llama golpeó certero, prendiendo el pecho del espectro. El fuego se extendió por su forma sombría y por un momento, solo por un momento, gritó de dolor genuino. Mauricio jaló las cadenas más fuerte. Silas añadió su poder restante a la atadura y Darío clavó su mano con garras en el centro de masa de la criatura donde debería haber estado un corazón. El espectro explotó hacia atrás, disipándose como humo atrapado en el viento. Se retiró hacia los árboles, con los ojos aún ardiendo, una promesa de violencia aún por venir. Luego se fue. El silencio los envolvió como una ola. Darío jadeaba, la sangre goteando de sus heridas, sus ojos aún ardiendo. Su abrigo estaba desgarrado. Su pecho se agitaba con un esfuerzo que no sentía desde hacía siglos. Rubén se desplomó contra un árbol, con la mano presionada contra su costado sangrante. Silas se arrodilló en la nieve, agotado. Mauricio enrolló las cadenas con manos temblorosas. Lilia corrió hacia Darío, lágrimas corriendo por su rostro, pero no hizo ningún sonido. Solo se aferró a su pierna, valiente y silenciosa, exactamente como su madre le debió haber enseñado. Darío la miró. Algo se retorcía en su pecho. «Estás a salvo», dijo en voz baja, pero ya no estaba seguro de que eso fuera cierto. «¿Está más fuerte que antes?», preguntó Silas levantándose. «Más rápido, más resistente a la magia. Se está alimentando», dijo Darío con gravedad. «De miedo, de derramamiento de sangre, de proximidad a su objetivo». Miró a Lilia. «Necesitamos refugio». Mauricio señaló entre los árboles. «Hay una estructura de piedra, podría ser defendible». Se movieron rápidamente. Darío cargando a Lilia de nuevo, sosteniendo a Rubén con su otro brazo.
La estructura surgió de la nieve, una antigua capilla medio derrumbada, con paredes de piedra desmoronándose pero aún en pie, símbolos sagrados tallados en el arco, desgastados pero reconocibles. Los guardias dudaron. ¡Adentro!, ordenó Darío. Ahora. Entraron a regañadientes. Vampiros y tierra sagrada no se mezclaban. Darío pudo sentirlo de inmediato. Una baja molestia zumbante en sus huesos, como estar demasiado cerca de la luz del sol. Pero era mejor que estar expuestos. Silas atendió la herida de Rubén, aplicando hierbas y runas de atadura. Mauricio encendió un pequeño fuego usando vigas caídas. Darío sentó a Lilia cerca del calor, envolviéndola más fuerte en su capa. «Intenta dormir», le dijo suavemente. «¿Y mamá?», susurró ella. «La encontraremos, lo prometo». Lilia estudió su rostro, buscando la verdad. Luego, lentamente, se acurrucó contra la pared, agarrando su capa como un salvavidas. A los pocos minutos, el agotamiento la venció. Darío la observó dormir, los recuerdos surgiendo sin ser llamados. Helena, la sanadora que lo había salvado durante la Gran Guerra, cuando su propia especie lo habría dejado arder. Ella no hizo preguntas y no esperó pago. Solo ayudó. «¿Por qué salvarnos?», le había preguntado una vez. Él no había tenido una respuesta entonces. Ahora sí. «Mi señor», llamó Silas suavemente desde el otro lado de la capilla. Darío se movió hacia donde su guardia se arrodillaba ante el altar. Parte de él se había derrumbado, revelando el interior hueco. Silas sostuvo una linterna, iluminando grabados en la piedra. Nombres, docenas de ellos, rayados en la superficie como con uñas, y allí, cerca del centro, lo suficientemente fresco como para que el polvo no se hubiera asentado. Helena Marroquín. Debajo, un rastro de sangre, todavía oscuro, todavía reciente. La mano de Darío se cerró en un puño. «Ella estuvo aquí hace horas, quizás menos», confirmó Silas. «Lo que significa que estamos cerca, tan cerca». Pero también lo estaba el espectro, y no había terminado de cazar. El amanecer llegó a regañadientes al bosque de Aramore. La pálida luz solar invernal se filtraba a través del dosel, débil y sin color, apenas lo suficientemente fuerte como para proyectar sombras. Era el tipo de luz que no calentaba, solo exponía. Darío lo sintió de inmediato, una pesadez en sus extremidades, un embotamiento de sus sentidos, no lo suficiente para incapacitarlo, pero sí para ralentizarlo, para casi hacerlo mortal. A su lado, Rubén se apoyó pesadamente en la pared de la capilla, con el rostro demacrado por el agotamiento. Silas se sentó con los ojos cerrados, extrayendo la poca fuerza que podía de la meditación. Mauricio mantenía la guardia en la entrada, con los hombros tensos a pesar de la luz del día. Lilia se movió de su improvisada cama de pieles y la capa de Darío. Parpadeó lentamente, frotándose los ojos. Luego miró a su alrededor con la confusa conciencia de una niña despertando en un lugar desconocido. «Mamá», susurró. Darío se acercó a ella, arrodillándose a pesar de la protesta en sus músculos cansados. «Todavía no, pero pronto». Su labio inferior tembló. Luego su estómago rugió ruidosamente en la silenciosa capilla. Darío parpadeó. Cierto, los niños necesitaban comida regularmente. «Silas», llamó. «Tenemos algo». Silas ya se estaba moviendo, sacando una pequeña lata de su mochila. «Caldo enlatado, puedo calentarlo». A los pocos minutos, un pequeño fuego crujió en un rincón despejado de la capilla, y Silas vertió caldo caliente en una taza de madera. Darío lo tomó, probando la temperatura contra su palma, luego se lo entregó a Lilia. Ella lo aceptó con ambas manos, sorbiendo con cuidado. «Gracias». Darío asintió, observándola beber con una incomodidad que no había sentido en siglos. Cuidar de mortales no era algo que hicieran los reyes vampiros.
Sin embargo, allí estaba él, asegurándose de que una niña fuera alimentada mientras él estaba debilitado por la luz del día en un bosque maldito. Cuando Lilia terminó, lo miró con esos ojos grandes y confiados. «Vamos a encontrarla hoy, ¿verdad?» «Sí», dijo Darío, sorprendido por cuánto lo decía en serio. Salieron de la capilla mientras el sol subía más alto, aunque su luz permanecía pálida y distante. Darío se movía más lentamente ahora, conservando fuerzas. Sus heridas de la batalla de la noche anterior habían sanado, pero no completamente. Otra señal del efecto atenuante de la luz del día. El bosque cambió a medida que se adentraban. Los árboles crecían retorcidos. La corteza ennegrecida como si se hubiera quemado desde dentro. La nieve se volvió gris, contaminada por algo debajo. Incluso el aire sabía mal, metálico y amargo. «Territorio maldito», murmuró Mauricio, con la mano en su hoja. Darío asintió con gravedad. Este era el dominio del espectro ahora. Tierra tan corrompida por magia oscura que incluso la naturaleza retrocedía. Mientras caminaban, la mano de Lilia encontró la suya, sus pequeños dedos envolviendo dos de los suyos. El gesto movió algo en el pecho de Darío. Un recuerdo, distante pero nítido. Hace 200 años, quizás más, Darío era más joven entonces, recién coronado, aún aprendiendo lo que significaba gobernar. Había estado cazando vampiros renegados que habían roto el tratado de sangre y lo habían llevado a una trampa. Cadenas de plata, agua bendita, heridas que no sanarían. Se arrastró hasta una cabaña en el borde de las tierras mortales, listo para morir o matar, lo que ocurriera primero. En cambio, una mujer había abierto la puerta. Helena Marroquín. Lo miró, sangrando, con colmillos, monstruoso, y no había gritado, no había huido. Simplemente se hizo a un lado y dijo: «Entra antes de que te desangres en mi porche». Curó sus heridas con manos firmes, sin hacer preguntas, sin esperar nada. Cuando estuvo curado, lo envió lejos con una advertencia. «El mundo tiene suficientes monstruos. Intenta no ser uno de ellos». Nunca olvidó su rostro ni su bondad, y nunca había saldado la deuda. La voz de Lilia lo trajo de vuelta al presente. «¿Eres un monstruo?» Darío la miró. La pregunta era inocente, curiosa, sin acusación. Podría haber mentido, quizás debería haberlo hecho. En cambio respondió suavemente: «Solo para aquellos que lo merecen». Lilia pareció considerar esto. Luego apretó su mano con más fuerza. «No creo que seas un monstruo». Algo se rompió en el pecho de Darío. «Mi señor», llamó Silas desde adelante, «necesita ver esto». Habían llegado a un claro donde los árboles formaban un círculo antinatural. En el centro se alzaba un marcador de piedra, antiguo y desgastado, cubierto de símbolos que hacían arder los ojos de Darío al mirarlos directamente. Silas se arrodilló a su lado, sus dedos trazando los grabados. «Esto es más antiguo de lo que pensaba. Magia preguerra, rituales de sangre». Hizo una pausa. Su rostro palideció. «Es un marcador genealógico». «¿Qué significa eso?», preguntó Rubén. «Rastrea líneas de sangre, árboles genealógicos». Silas miró a Lilia, luego a Darío. «Según esto, Lilia no solo desciende de la Orden de Curación, desciende de la línea de sangre original de Caín Vanegas antes de que se convirtiera en el espectro». A Darío se le heló la sangre. «Eso es imposible. Caín no tenía familia, no tenía herederos. Tenía una hermana, sobrevivió a la purga, cambió su nombre, se escondió». El dedo de Silas siguió las líneas talladas. «Helena es una descendiente directa, lo que convierte a Lilia en la última de su linaje», terminó Darío con voz hueca. Mauricio maldijo. «Por eso la quiere». «No solo la quiere,
corrigió Silas con gravedad. La necesita. La maldición que Caín usó para transformarse estaba incompleta. Requiere un sacrificio, un heredero dispuesto de su propia sangre para romper el sello final, para hacerlo completamente inmortal, invencible. La mano de Lilia tembló en el agarre de Darío. «Mamá, ella te estaba protegiendo», dijo Darío en voz baja, escondiéndote tanto del espectro como de cualquiera que pudiera usarte para destruirlo. Pero ahora el espectro la había encontrado y Helena se había quedado sin lugares donde esconderse. Rubén se congeló de repente, con el arco levantado. Movimiento adelante, 300 pasos. Avanzaron con cautela, armas listas. El bosque se volvió más oscuro a pesar de la luz del día, sombras densas y antinaturales. Y entonces lo vieron, un enorme roble, antiguo y nudoso, su tronco partido como una boca. Desde dentro, las raíces se retorcían, ennegrecidas, pulsando con magia enferma, formando un capullo que colgaba suspendido en el hueco. Dentro del capullo, apenas visible a través de los huecos en las raíces retorcidas, había una mujer, Helena. Sus ojos estaban cerrados. Su rostro estaba pálido. Venas oscuras se extendían por su piel expuesta como grietas en porcelana. Colgaba flácida, apenas respirando, pero viva. Lilia jadeó. «Mamá». Darío la atrapó antes de que pudiera correr. «Espera, es una trampa». Incluso mientras lo decía, lo sintió. La presencia del espectro, circulando, esperando. Helena era el cebo, y ellos habían caído directamente en la telaraña del monstruo. «Quédense detrás de mí», ordenó Darío con la voz baja y aguda. Se acercaron al roble retorcido lentamente, cada paso medido, armas desenvainadas. El aire alrededor del capullo de Helena pulsaba con energía oscura, rítmico como un latido. Cada pulso enviaba ondas a través de las raíces corrompidas. La flecha de Rubén rastreaba amenazas invisibles. Las cadenas de Mauricio colgaban listas en sus manos. Silas murmuraba encantamientos protectores en voz baja, aunque su voz flaqueaba por el agotamiento. Darío se detuvo a 10 pasos del árbol, estudiando la prisión que retenía a Helena. De cerca era peor de lo que había pensado. Las raíces no solo la envolvían, habían crecido dentro de ella, zarcillos negros enroscándose bajo su piel, alimentándose de su fuerza vital. Estaba siendo drenada lenta, deliberadamente. Helena llamó suavemente. No hubo respuesta. Su pecho subía y bajaba apenas, pero sus ojos permanecieron cerrados. «¿Podemos cortarla para liberarla?», preguntó Mauricio, con la hoja ya levantada. «Espera», comenzó Silas, demasiado tarde. La espada de Mauricio golpeó una de las raíces. Todo el capullo estalló. Las raíces explotaron hacia afuera como serpientes golpeando, azotando con una velocidad imposible. Mauricio apenas rodó a un lado, mientras las espinas rasgaron el espacio donde había estado su cabeza. Más raíces surgieron hacia ellos, azotando, agarrando, hambrientas. Rubén disparó 3 flechas en rápida sucesión, cada una cortando una raíz, pero por cada una cortada, 2 más ocupaban su lugar. Silas levantó una barrera, pero las raíces chocaron contra ella como olas, rompiendo lentamente el escudo mágico. «¡Retírense!», ordenó Darío, jalando a Lilia detrás de él, mientras una raíz pasaba zumbando junto a su cara, lo suficientemente cerca como para sacar sangre. Se retiraron al borde del claro, sin aliento y conmovidos. Las raíces volvieron a su lugar alrededor de Helena, vigilantes, esperando. «Está vivo», jadeó Silas. «Toda la estructura. Cortarla solo lo enfurece». La mandíbula de Darío se tensó. «Tiene que haber una manera». Silas se acercó al árbol de nuevo con más cuidado esta vez, leyendo los símbolos tallados en la corteza. Sus dedos trazaron la escritura antigua y su expresión se oscureció con cada línea. «Es un sello de sangre», finalmente dijo.
específicamente vinculado a la magia vampírica. Solo la sangre de vampiro real puede romperlo. Las palabras flotaron pesadamente en el aire helado. Rubén entendió primero. No, mi señor, ya está debilitado por la luz del día y la batalla. Si usted... No hay otra manera, interrumpió Darío. Siempre hay otra manera, argumentó Mauricio. Podríamos esperar al anochecer. Estaría más fuerte entonces. Ella no tiene tanto tiempo. Darío podía verlo. La forma en que la respiración de Elena se había vuelto más superficial, incluso en los pocos minutos que habían estado observando. Las raíces la están matando. Silas se acercó, con la voz baja. Mi señor, debo advertirle, romper un sello de sangre de esta magnitud le costará. La maldición se transferirá parcialmente a quien lo rompa. Llevará parte de la corrupción del espectro. ¿Cuánto? No lo sé. Podrían ser días, podría ser permanente. Darío miró la forma suspendida de Elena, luego hacia Lilia, quien lo miraba con ojos llenos de lágrimas. «Por favor», susurró Lilia, «por favor, salve a mi mami». Las palabras rompieron algo dentro de él. Pensó en Elena hace 2 siglos, abriendo su puerta a un monstruo sangriento. Ella no había dudado, no había calculado el costo, solo ayudó. «Intenta no ser uno de ellos», había dicho. Darío se arrodilló ante Lilia, encontrando sus ojos. «Lo haré». Antes de que alguien pudiera detenerlo, sacó la daga de su cinturón y la cortó en su palma. La sangre brotó de inmediato, antigua, poderosa, ardiendo con siglos de magia. Se dirigió al capullo. «Mi señor». Silas se acercó a él. Darío presionó su palma sangrante contra las raíces. La reacción fue instantánea. Su sangre golpeó la madera maldita y chisporroteó, silbando como ácido en la carne. Las raíces convulsionaron, chillando con una voz que no era del todo un sonido, y el sello comenzó a romperse. La luz brotó de las fisuras, violenta, cegadora, mientras la magia antigua se desgarraba, pero el contragolpe fue peor. Un dolor estalló en el cuerpo de Darío, no dolor físico, algo más profundo. La maldición lo reconoció, se aferró a él, lo reclamó. Lo sintió surgir por su brazo en zarcillos negros, venas oscureciéndose bajo su piel, esparciéndose como veneno por su torrente sanguíneo. Su visión se nubló, sus rodillas cedieron. La fuerza del sello que se rompía lo lanzó hacia atrás. Cayó al suelo con fuerza, la nieve estallando a su alrededor. Su pecho se agitaba mientras la maldición se adentraba más. «¡Darío!». El grito de Lilia sonó distante. Silas estuvo allí al instante, sus manos brillando mientras trazaba sellos estabilizadores sobre el pecho de Darío. «Quédese conmigo, luche contra esto». Su visión nadó. La maldición se retorcía dentro de él como algo vivo, intentando consumir, corromper. Podía sentirlo buscando su corazón, su esencia. Los sellos de Silas brillaron más intensamente. Le dije: «¡Lucha!». Darío gruñó, colmillos al descubierto, y se resistió. Su propio poder antiguo se alzó para enfrentar la maldición. Una batalla librándose dentro de su cuerpo. La oscuridad retrocedió, no se fue, pero fue contenida. Por ahora, sus ojos se abrieron de golpe, brillando carmesí. Adelante, el capullo se estaba derrumbando. Las raíces se marchitaron y cayeron, liberando a su prisionera. Mauricio y Rubén corrieron hacia adelante, atrapando a Elena mientras caía. La bajaron suavemente al suelo, verificando signos de vida. «Está respirando», confirmó Rubén. «Débil, pero viva». Los ojos de Elena se abrieron débilmente, desenfocados y nublados por el dolor. Miró los rostros que se cernían sobre ella, confundida, hasta que su mirada encontró a Lilia corriendo hacia ella. «Mamá». Lilia se lanzó a los brazos de su madre, sollozando. Elena abrazó débilmente a su hija, lágrimas corriendo por su rostro. «Lilia».
mi niña valiente. Luego sus ojos encontraron a Darío todavía en el suelo, venas negras en forma de telaraña por la piel. El reconocimiento parpadeó en su rostro. Shock, luego comprensión, luego algo que podría haber sido gratitud o dolor. «Tú», susurró. Darío intentó levantarse. Silas lo ayudó a levantarse, aunque se tambaleó peligrosamente. «Necesitamos movernos», dijo Mauricio con urgencia. «Ahora». Como si fuera convocado por sus palabras, un chillido agudo, inhumano, lleno de rabia, rasgó el bosque. El espectro había sentido cómo su prisión se rompía. Arriba, las ramas se quebraron. El hielo comenzó a astillarse y caer como cristal roto. El suelo tembló bajo sus pies. Helena luchó por levantarse, aferrándose a Lilia. «Se acerca». «¿Puedes caminar?», preguntó Darío con la voz áspera. «Me arrastraré si es necesario». Mauricio levantó a Helena en sus brazos. «Guarda tus fuerzas». El bosque estalló a su alrededor. Los árboles gimieron, la nieve explotó hacia arriba en violentas ráfagas, y en algún lugar cercano, demasiado cercano, ojos rojos ardían a través de las sombras. «¡Corran!», ordenó Darío, y la persecución comenzó de nuevo. Corrieron por un bosque que se había convertido en una pesadilla. Mauricio lideraba, Helena acunada en sus brazos, su cabeza apoyada en su hombro. Rubén cubría la retaguardia, arco tensado, flecha encajada, escaneando los árboles retorcidos en busca de movimiento. Lilia se aferró a la mano de Darío mientras él la jalaba hacia adelante. Su otra mano presionada contra su pecho, donde la maldición ardía bajo su piel. Cada paso era más difícil que el anterior. Las venas negras se habían extendido desde la palma de Darío, por su brazo, por su hombro, arrastrándose hacia su corazón. Podía sentir la corrupción devorando su fuerza, embotando sus sentidos. Su visión parpadeaba en los bordes. A veces veía el bosque claramente, a veces solo sombras. Detrás de ellos, el chillido del espectro resonó de nuevo. Más cerca ahora, más rápido. «¡Más rápido!», gritó Rubén, pero el propio bosque luchó contra ellos. Los árboles parecían moverse, cambiando de posición cuando nadie miraba. Los caminos por los que habían corrido terminaban de repente en muros de espinas. Puntos de referencia familiares aparecieron 2, 3 veces desde diferentes ángulos. «Estamos dando vueltas», jadeó Mauricio. «Está distorsionando el espacio», dijo Silas, tropezando pero manteniéndose en pie. «La presencia del espectro está corrompiendo la realidad misma». Entonces comenzaron los susurros, suaves al principio, apenas audibles bajo el viento. Luego más fuertes, formando palabras que se deslizaban en sus mentes como dedos fríos. «Regresen, dejen a la niña, sálvense. ¿Por qué morir por mortales? No pueden ganar». Rubén sacudió la cabeza violentamente. «¡No escuchen!». Pero las voces se hicieron más fuertes y con ellas vinieron visiones. Mauricio vio a su familia arder en su casa mientras él permanecía congelado. Rubén se vio disparando flechas que golpeaban a sus propios compañeros. Silas se enfrentó a un espejo donde su reflejo se pudría desde dentro. Darío vio a Helena desangrándose en el suelo de su cabaña mientras él se alejaba, con la corona pesada en la cabeza, eligiendo el deber sobre la deuda. «¡No!», gruñó, abriéndose paso a través de la ilusión. «¡No es real!». Lilia apretó su mano con más fuerza. «Están mintiendo», dijo con sorprendente claridad. «Puedo sentirlo. Son solo palabras asustadas». Su voz cortó la niebla en la mente de Darío. La miró y vio algo que no había notado antes. Un débil resplandor alrededor de su pequeño cuerpo, apenas visible, pero que se hacía más fuerte. La magia protectora que su madre le había puesto estaba despertando. «Lilia», dijo con urgencia, «¿puedes sentir el camino de salida?». Ella cerró los ojos, permaneciendo inmóvil por un instante,
mientras el caos se arremolinaba a su alrededor. Luego señaló, por allí, a través de la parte oscura. No hay más que árboles, comenzó Silas. Lilia abrió los ojos y brillaron débilmente dorados. Confía en mí. Darío no dudó. Síganla. Se adentraron en la parte más oscura del bosque donde los árboles crecían tan juntos que la luz del día desapareció por completo. Debería haber sido imposible pasar, pero donde Lilia señalaba, los árboles parecían abrirse ligeramente, lo justo. Su magia instintiva los estaba guiando. En brazos de Mauricio, Elena se agitó. Sus ojos se abrieron lentamente, desenfocados, luchando por entender dónde estaba. Vio nieve, árboles, figuras corriendo. Luego vio a Darío. Se le cortó la respiración, incluso debilitado, incluso maldito. Conocía ese rostro, esos ojos rojos. «Tú», susurró con voz ronca. Mauricio ajustó su agarre. «Guarde sus fuerzas, mi señora». «No, lo conozco». La voz de Elena se hizo más fuerte, urgente. Miró a Darío como si viera un fantasma. «Darío Espinonegro, el joven rey de hace 200 años. Guarde aliento», dijo Darío ásperamente sin mirarla. «Todavía no estamos a salvo». «¿Por qué?» Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas. «¿Por qué arriesgaría esto por mí? ¿Por Lilia?» «Porque una vez me salvaste cuando no tenías razón para hacerlo», respondió en voz baja. «Considere la deuda saldada». Antes de que Elena pudiera responder, el suelo bajo ellos cedió. El barranco se abrió como una boca, nieve y tierra desmoronándose. Cayeron, deslizándose, rodando por una empinada pendiente helada. Darío agarró a Lilia, apretándola contra él, mientras se estrellaban contra ramas congeladas y sobre rocas. Llegaron al fondo en un enredo de extremidades y nieve. Arriba, al borde del barranco, apareció el espectro. Su forma se solidificó más que antes, más alto, rostro más ancho, casi reconocible bajo el humo y la sombra. El rostro de Caín Vanegas, retorcido por siglos de corrupción. Les sonrió desde arriba. «¡Atrapados!», silbó, su voz como huesos moliéndose. «¡Finalmente, muévanse!». Darío se levantó con dificultad, jalando a Lilia consigo. Rubén disparó hacia arriba. La flecha golpeó el pecho del espectro y pasó a través, pero la criatura se inmutó. Silas lanzó una ráfaga rúnica que lo obligó a retroceder un paso. Allí, Mauricio señaló una abertura oscura en la pared del barranco, una caverna parcialmente oculta por el hielo. Corrieron hacia ella, mientras el espectro descendía, moviéndose como una sombra que cae. Entraron justo cuando las garras rasparon la entrada de la caverna. El espacio era lo suficientemente estrecho como para que el espectro no pudiera seguir fácilmente. Tendría que solidificarse completamente, haciéndose vulnerable. Por ahora tenían segundos para respirar. La caverna era pequeña, helada, iluminada solo por la tenue luz del exterior y las runas brillantes de Silas. Carámbanos colgaban del techo como dientes. Su aliento se empañó en nubes. Darío sentó a Lilia y se apoyó contra la pared. Venas negras ahora visibles en su cuello. Su respiración era trabajosa. Elena se sentó con la ayuda de Silas, mirándolos a cada uno. A estos extraños que habían arriesgado todo por ella y su hija. «Esto tiene que terminar», dijo en voz baja. «Lo sabemos», respondió Mauricio con gravedad. «De una forma u otra». Elena sacudió la cabeza. «No entienden. No se trata solo de luchar contra el espectro». Miró a Lilia, dolor y amor luchando en sus ojos. «Hay algo que nunca le conté, algo que esperaba que nunca necesitara saber». Lilia se acercó a su madre. «¿Qué es, mamá?». Elena tomó las manos de su hija, las lágrimas cayendo libremente. «No solo desciendes de la línea de sangre de Caín Vanegas. Corazón, tú eres la clave. La maldición que lo transformó requiere un sacrificio para completarse o para destruirse. Un heredero dispuesto debe elegir». «¿Elegir qué?», preguntó Darío, empujándose de la pared a pesar de su debilidad.
liberarlo, completando la transformación, haciéndolo inmortal e imparable. La voz de Helena se quebró. O destruirlo. Pero requiere que el heredero renuncie a su propia magia de linaje para siempre. El silencio los envolvió. Lilia miró fijamente a su madre. ¿Quieres decir que tengo que elegir? Helena asintió, sollozando. O el espectro se convierte en un dios, o tú pierdes la magia que te protege, que te conecta con tus ancestros, y te conviertes solo en humana, vulnerable, mortal, en todos los sentidos. Afuera, las garras del espectro rasparon contra el hielo. Lilia miró a Darío, a sus venas que se oscurecían y su cuerpo que se debilitaba, a Rubén, herido y agotado, a Mauricio, Silas y su madre. Todos ellos sangrando, rotos, pero aún de pie. «Si elijo destruirlo», preguntó en voz baja, «¿salvará a todos?» «Lilia, no», comenzó Helena, pero los ojos de la niña tenían una determinación más allá de sus años. «¿Lo hará?» Emergieron de la caverna a un mundo transformado. El bosque había dado paso a un claro, circular, perfecto, como si hubiera sido tallado por magia antigua. La débil luz del día había desaparecido por completo, reemplazada por un crepúsculo imposible. Nieve caía de un cielo sin estrellas, negra como ceniza, descendiendo en lentas espirales. Cubría el suelo con una capa de oscuridad rota, solo por el pálido resplandor de una luna llena que colgaba demasiado grande, demasiado cerca. El espectro esperaba en el centro del claro. Ahora se había solidificado por completo. La forma de Caín Vanegas era casi irreconocible, alto, de hombros anchos, vistiendo los restos andrajosos de ropa noble de siglos pasados. Pero su rostro estaba mal. Sus ojos ardían carmesí. La piel estirada demasiado tensa sobre el hueso, la boca partiéndose más ancha de lo que la anatomía humana permitía. Sombras se filtraban de él como sangre de una herida. «¡Bienvenido!», jadeó. «Al final». Darío dio un paso adelante, venas negras arrastrándose por su cuello hacia su mandíbula. Cada movimiento enviaba fuego a través de su cuerpo, pero se obligó a mantenerse erguido. «Esto termina esta noche, Caín». «Sí», el espectro asintió, «pero no como lo imaginas». Detrás de Darío, sus guardias se extendieron en formación, practicada instintiva. Rubén a la izquierda, arco tensado a pesar de su costado herido. Mauricio a la derecha, cadenas brillando con nuevos encantamientos. Silas detrás, manos ya tejiendo runas complejas en el aire. Helena mantuvo a Lilia cerca, pero la niña se soltó, caminando hacia el centro del claro. «Lilia». Helena se acercó a ella. «Está bien, mamá». La voz de Lilia era firme. «Esto es lo que tengo que hacer». Se detuvo a mitad de camino entre Darío y el espectro, pequeña en su vestido rojo contra la nieve negra que caía. Tembló, claro que tembló, pero no huyó. La expresión del espectro cambió, algo casi suave cruzando sus facciones monstruosas. «Niña, mi sangre, mi última heredera restante». Se arrodilló, acercándose a su nivel. «Lo sientes, ¿verdad? La conexión, el poder esperando dentro de ti». Lilia asintió lentamente. «Puedo darte más», continuó Caín, con la voz melosa con falsa amabilidad. «Poder más allá de la imaginación, una familia de inmortales que nunca te dejará, nunca morirá, nunca más estarás sola, nunca más tendrás miedo». Extendió una mano con garras. «Toma mi mano, niña, elígeme, completa la maldición y seremos dioses». Por un momento terrible y sin aliento, Lilia miró la mano ofrecida. Luego miró a su madre, a Darío, venas negras extendiéndose, apenas de pie, pero aún allí, a los guardias que habían sangrado por ella, extraños que se habían convertido en protectores. «No», dijo en voz baja. La expresión del espectro se oscureció. «No, estás solo», dijo Lilia, lágrimas corriendo.
Has estado solo tanto tiempo que olvidaste lo que realmente significa la familia. No es poder, no es vivir para siempre. Sacudió la cabeza. Es elegir quedarse cuando las cosas son difíciles. Es ser valiente el uno por el otro. Niña tonta. Yo los elijo a ellos. La voz de Lilia resonó clara por todo el claro. Elijo a mi mamá, elijo a las personas que vinieron a salvarnos, elijo el amor. El espectro rugió, explotando hacia afuera en sombra y rabia. Entonces eliges la muerte. Se abalanzó. Darío fue más rápido, interceptó al espectro a mitad de golpe, atrapando garras destinadas a la garganta de Lilia. El impacto lo impulsó hacia atrás, sus botas patinando en la nieve negra, pero se mantuvo firme. ¡Ahora!, rugió. Rubén disparó 3 flechas en rápida sucesión, con punta de plata, bendecidas con agua bendita, golpeando la espalda del espectro. La criatura chilló, parpadeando. Las cadenas de Mauricio volaron, envolviendo las extremidades del espectro. Donde tocaron, la carne ardió y humeó. ¡Silas! Las manos de Silas brillaron con luz rúnica, las golpeó contra el suelo y un círculo de símbolos de atadura estalló alrededor del espectro, brillando de un azul brillante. ¡Sujétenlo! El espectro forcejeó, más poderoso que antes, alimentado por la rabia y un hambre desesperada. Una cadena se rompió, luego otra. Rubén disparó de nuevo, una flecha perforando el hombro de la criatura, daño sólido, real. Pero no fue suficiente. El espectro se liberó, golpeando a Mauricio con el dorso de la mano por todo el claro. Se estrelló contra un árbol con un crujido espeluznante. Rubén se apartó mientras las garras rasgaron el espacio donde había estado. La barrera de Silas se hizo añicos, un contragolpe mágico lo arrojó de rodillas. Darío cargó de nuevo, colmillos al descubierto, su antiguo poder surgiendo a pesar de la maldición que lo devoraba desde dentro. Atacó al espectro y cayeron juntos. Un borrón de colmillo y garra y sombra, sangre roja y negra salpicó la nieve blanca. ¡Lilia! La voz de Elena cortó el caos. Presionó su colgante en la mano de su hija. Recuerda lo que te enseñé. Las palabras. Lilia se aferró al colgante, la plata ardiendo brillante contra su palma. Corrió hacia las figuras que se agitaban y comenzó a cantar palabras en un lenguaje más antiguo que la memoria, enseñadas por su madre, transmitidas a través de generaciones. El colgante brilló como una estrella. Darío escuchó su voz y entendió. Agarró el brazo del espectro, sosteniéndolo a pesar de que las garras le desgarraban la carne. Con su otra mano, reabrió la herida en su palma. Sangre de vampiro real, aún potente, aún poderosa. Ahora, Lilia. Ella presionó el colgante contra el pecho del espectro, justo donde debería estar un corazón. La sangre de Darío lo tocó en el mismo momento, mezclándose con su magia, con la protección de Elena, con el coraje de una niña eligiendo el sacrificio sobre el poder. La reacción fue cataclísmica. La luz explotó hacia afuera, cegadora, pura, quemando la sombra. El espectro gritó, un sonido que rompió el hielo y agrietó la piedra. La maldición se desgarró. Liberándose de la forma del espectro buscando escapar, encontró a Darío. Toda la fuerza de la corrupción surgió en él. Siglos de magia oscura, poder prohibido, almas corrompidas. Lo golpeó como una ola gigante y se sintió ahogarse en ella. Su visión se volvió negra, su corazón se detuvo, estaba muriendo, pero luego calor. La pequeña mano de Lilia en su pecho, el colgante presionado entre ellos, su voz aún cantando, brillando con una luz inocente e inquebrantable. La maldición no pudo resistir eso. Se quemó como la niebla matutina saliendo del cuerpo de Darío en zarcillos negros que se disolvieron en la nada. Las venas se desvanecieron. Su corazón se reinició con un doloroso sobresalto. Jadeó, cayendo de rodillas. Ante ellos, el espectro se derrumbó, su forma finalmente solidificándose en el hombre que una vez había sido. Caín Vanegas yacía en la nieve.
luciendo casi pacífico, casi humano. Sus ojos, ya no rojos, solo grises y cansados, encontraron los de Lilia. «Gracias», susurró. Luego se disolvió en cenizas, llevado por el viento. La nieve negra dejó de caer. Nieve normal, blanca, limpia, suave, comenzó a caer en su lugar. La luna antinatural se desvaneció, reemplazada por el cielo nocturno normal. Silencio. Entonces Lilia se lanzó sobre Darío, sollozando. «No nos dejes, por favor, no nos dejes». Darío la atrapó, abrazándola fuerte a pesar de su agotamiento. «Estoy aquí», dijo con voz ronca. «No me voy a ir a ninguna parte». Helena corrió hacia ellos, cayendo de rodillas, abrazándolos a ambos. Detrás de ellos, los guardias se levantaron lentamente, maltrechos, sangrando, pero vivos. El espectro se había ido y de alguna manera imposiblemente habían sobrevivido. El amanecer llegó lentamente al bosque de Aramore. El claro donde habían luchado contra el espectro estaba tranquilo ahora, transformado de campo de batalla a algo casi pacífico. Nieve normal caía suavemente, cubriendo las cicatrices del combate. La tierra desgarrada, las cenizas esparcidas que una vez habían sido Caín Vanegas, la sangre empapada en el suelo congelado. Darío intentó ponerse de pie y casi se desploma. Helena lo atrapó, sus brazos deslizándose alrededor de su cintura, sosteniendo su peso a pesar de su propio agotamiento. Era más fuerte de lo que aparentaba, más firme de lo que debería haber estado después de días de cautiverio. La sanadora en ella no había muerto incluso después de todo. «Despacio», dijo suavemente, «has dado demasiado». «He sobrevivido a cosas peores», respondió Darío, pero su voz no sonaba convincente. Al otro lado del claro, Rubén se apoyó pesadamente en su arco, presionando su mano libre contra su costado herido. Mauricio se sentó en la nieve, revisando los profundos moretones donde había golpeado el árbol. Silas se arrodilló cerca, vendando las costillas de Mauricio con destreza practicada a pesar de sus propias manos temblorosas. Estaban vivos, rotos, sangrando, pero vivos. Lilia se interpuso entre Darío y su madre, luciendo pequeña e increíblemente valiente en su vestido rojo. El colgante todavía colgaba de su cuello, devuelto a Helena, luego entregado a Lilia, un símbolo de herencia, de sacrificio, de la elección que los había salvado a todos. «Deberíamos movernos», dijo Mauricio, haciendo una mueca mientras Silas apretaba el vendaje, «antes de que algo más nos encuentre». «De acuerdo», murmuró Rubén. «He tenido suficiente del bosque maldito para varias vidas». El viaje de regreso al carruaje se sintió más largo de lo que Darío recordaba. Cada paso era un esfuerzo. La maldición se había ido, quemada por la magia de Lilia, pero el costo permaneció. Había dado tanta sangre, fuerza, pedazos de sí mismo, que no sabía que podía prescindir. Helena permaneció a su lado, y él se encontró agradecido por su presencia. Después de 2 siglos, la mujer que una vez lo había salvado, lo estaba haciendo de nuevo, de una manera diferente. Los caballos seguían esperando de alguna manera. Patearon nerviosamente cuando el grupo salió de la línea de árboles, pero no habían huido. El carruaje de obsidiana estaba exactamente donde lo habían dejado, escarchado con nieve fresca, pareciendo algo de un cuento de hadas oscuro. Darío se apoyó en él, respirando con dificultad. El sol estaba saliendo ahora, la pálida luz invernal extendiéndose por el horizonte, convirtiendo el mundo en suaves tonos de rosa y oro. Hermoso, doloroso para sus ojos de vampiro, pero hermoso no obstante. Sintió la pequeña mano de Lilia deslizarse en la suya. «Cumpliste tu promesa», dijo mirándolo con esos ojos grandes y confiados. «Encontraste a mamá». «La encontramos juntos», corrigió Darío suavemente. Lilia sonrió.
La primera sonrisa real que había visto de ella transformó su rostro, la hizo parecer menos una niña que había enfrentado monstruos y más como una simple niña. Elena se acercó lentamente, parándose ante Darío, con lágrimas corriendo por su rostro. Por un largo momento solo lo miró, asimilando el hombre en que se había convertido, el rey que se había arrodillado en la nieve por su hija, que había sacrificado todo para saldar una deuda de 2 siglos. «No sé cómo agradecerte», dijo, su voz quebrándose. «No tenías que hacerlo. No deberías haberlo hecho». Se llevó una mano a la boca, abrumada. «Me salvaste una vez», dijo Darío en voz baja, «cuando no tenías razón para hacerlo, cuando habría sido más fácil dejarme morir». Encontró sus ojos. «La deuda está pagada». «¿Fue solo eso?», preguntó Elena suavemente. «¿Saldar una deuda?». Darío abrió la boca para responder. Luego la cerró. ¿Lo era? Había comenzado así, quizás. Pero en algún lugar entre encontrar a Lilia en la nieve y abrazarla mientras sollozaba por su madre desaparecida, algo había cambiado. Miró a Lilia, aún sosteniendo su mano con absoluta confianza. Luego a Elena, observándolo con una expresión que no podía nombrar del todo. Luego a sus guardias, maltrechos, leales, que lo habían seguido hasta la muerte sin preguntar porque creían en él. No, finalmente admitió. No era solo una deuda. La respiración de Elena se entrecortó. ¿Entonces qué fue? Darío luchó por encontrar palabras. Había sido rey durante siglos, había comandado ejércitos, negociado tratados y gobernado con autoridad absoluta. Pero esta vulnerabilidad, esta admisión, fue más difícil que cualquier batalla. Fue una elección, dijo en voz baja. Ser más de lo que he sido, ser... Se interrumpió, incierto. Ser bueno. Lilia terminó por él, apretando su mano. Algo se rompió en el pecho de Darío. Antes de que pudiera responder, Lilia le rodeó la cintura con los brazos, abrazándolo con todo el afecto feroz e incontrolado que solo una niña podía dar. Su pequeño cuerpo presionado contra él, cálido y vivo, y confiando de una manera que lo aterrorizaba y lo humillaba por igual. «Gracias por salvarnos», susurró en su abrigo. «Gracias por ser valiente». La mano de Darío subió lentamente, vacilante, y se posó en sus rizos dorados. «Tú eres la valiente», dijo, con la voz áspera por una emoción que creyó haber enterrado hace mucho tiempo. Elena se acercó, colocando su mano en su hombro. «¿A dónde irá ahora?». Era una pregunta simple, obvia. La batalla había terminado. Su deber estaba cumplido. Debería regresar a la corte nocturna, a su trono, a los pasillos fríos y las obligaciones más frías que lo esperaban. Debería alejarse, pero descubrió que no quería. Podría. Darío hizo una pausa. La vulnerabilidad se filtraba en su voz. Podría escoltarlas a casa, asegurarme de que lleguen a salvo. Dudó. Si me lo permiten. Elena sonrió entre lágrimas. Creo que nos gustaría mucho. Lilia se apartó sonriéndole radiante. ¿Se quedará? ¿Después de que lleguemos a casa nos visitará? Darío se arrodilló, poniéndose a su altura. Por primera vez en siglos se permitió imaginarlo. Una cabaña al borde de las tierras mortales, una puerta que se abría sin miedo, una mesa con 3 asientos en lugar de un trono para uno. «Sí», dijo, «creo que sí». La sonrisa de Lilia podría haber iluminado la noche más oscura. Darío se enderezó y la levantó sin esfuerzo, acomodándola en su cadera como si lo hubiera hecho 1000 veces. Ella apoyó su cabeza en su hombro, cansada y contenta. Elena se acercó y juntos caminaron hacia el carruaje. Rubén abrió la puerta, logrando una pequeña sonrisa a pesar de su dolor. «Mi señor, solo Darío», respondió en voz baja. «Por hoy, solo Darío». Ayudó a Lilia a subir al carruaje primero, luego ofreció su mano a Elena.
Ella la tomó, sus dedos cálidos contra su piel fría, y subió junto a su hija. Darío subió tras ellos, acomodándose frente a ellos mientras sus guardias montaban los caballos. El carruaje comenzó a moverse, las ruedas crujiendo a través de la nieve fresca, dejando atrás el bosque maldito. Adentro, Lilia ya se había quedado dormida junto a su madre. Helena observó a Darío a través del pequeño espacio, y algo pasó entre ellos. Comprensión, gratitud, posibilidad. No es lo que esperaba, dijo suavemente. Un rey vampiro que elige la misericordia. Y usted no es lo que recordaba, respondió Darío. Aunque quizás nunca cambió, quizás simplemente la vi de manera diferente. Quizás ambos cambiamos, ofreció Helena. El carruaje siguió rodando a través del amanecer. La nieve había cesado por completo ahora, y la luz del sol, débil pero cálida, se filtraba por las ventanas. Dolió, como siempre lo hacía, pero Darío no cerró las cortinas. Dejó que la luz tocara su rostro, dejó que el calor de la pequeña familia frente a él se filtrara en huesos que habían estado fríos por demasiado tiempo. No viajaron como rey y mortales, no como depredador y presa, ni siquiera como salvador y salvado. Viajaron como algo más frágil y más poderoso que cualquiera de esas cosas. Viajaron como familia, y en un mundo de colmillos y escarcha, fue la mano temblorosa de una niña la que descongeló un corazón inmortal.